Bueno, la ciberdelincuencia aparentemente está creciendo a un ritmo y con una diversidad increíble, al mismo ritmo que crece la tecnología, indudablemente. Y aparentemente en Salta tenemos, por lo menos lo que aparece hasta aquí, vamos a tratar de confirmarlo, tenemos la legislación más moderna para tratar de trabajar en esto. Por eso hemos invitado hoy a la doctora Sofía Cornejo, es la titular de la Fiscalía especializada en ciberdelincuencia, de las que hay también muy pocas en el país. Así que le vamos a agradecer que nos esté acompañando nuevamente para que podamos ilustrarnos sobre estas herramientas que se ha incorporado al Código Procesal Penal de Salta y que de paso nos ilustremos porque las noticias sobre ciberdelincuencia nos empiezan a acompañar todos los días. Sofía, gracias por venir como siempre, muy amable. No, gracias a usted. Bueno, ¿qué significa esto que ha pasado con esta incorporación de herramientas en el Código Procesal Penal? Así es, la semana pasada Cámara de Senadores aprobó y se sancionó la ley que modifica el Código Procesal Penal de Salta. Para que se entienda, el Código Procesal Penal es la ley que establece cómo se lleva adelante un proceso penal aquí en la provincia de Salta. Y lo que hizo fue incorporar el tratamiento de la evidencia digital. ¿Y por qué es tan importante esta incorporación? Si nos ponemos a pensar, los códigos fueron redactados en su momento en la inteligencia de que la prueba que se analizaba eran cosas físicas, cosas materiales. El arma, el cuchillo, el cuerpo, la ropa de la persona, etcétera, ¿no? Y si nos vamos a lo que es ahora la investigación penal y vemos todos los delitos, no solo los ciberdelitos, vemos que la evidencia digital está presente en todos los delitos. Y cuando hablamos de evidencia digital, ¿de qué hablamos? De datos. Ya no de cosas materiales, sino de datos que son algo ontológicamente diferente. Los datos son, primero, inentendibles si no nos los traducen, o sea, los datos son ceros y unos, ¿sí? Que se traducen y uno entiende cuál es el contenido, ya sea un archivo, un documento, una imagen, un video. Los datos son volátiles y frágiles, es decir, que si uno no los sabe cuidar, no los sabe preservar, es muy fácil que puedan destruirlos, ¿sí? A través de técnicas remotas, ¿sí? Pueden destruirnos la evidencia. Entonces yo puedo ir a hacer el secuestro de un celular o lo que fuere, y de repente no estoy custodiando bien, no estoy conservando bien ese elemento que contiene datos y me pueden destruir la evidencia. Los datos son masivos, es decir, por ejemplo en un celular la cantidad de datos que yo puedo encontrar. Entonces, teniendo en cuenta todas estas diferencias con la evidencia física, es que es necesario, y todas las legislaciones tienden a eso, y van a empezar a atender a eso, de incorporar el tratamiento específico de la evidencia digital. Hoy en día, a ver, un homicidio. Un homicidio no es un ciberdelito, pero fíjense, siempre un celular para analizar, o siempre por ahí algún análisis que hay que hacer de impacto de antenas para ver el recorrido físico, geográfico que tuvo esta persona momentos antes, de antenas de celular, ¿no es cierto? O por ejemplo hacer investigación en fuentes abiertas de cuáles son los vínculos que tenía esta persona, es decir, ver en Facebook, ver en las redes sociales, y todo eso es dato, todo eso es evidencia digital. Entonces Salta con esta sanción, con la sanción de esta ley, lo que hace es estar a la vanguardia de lo que es la legislación procesal a nivel país. Es la primera provincia que incorpora esta evidencia digital, y la incorpora no solo tratando, hoy en día si uno dice, entonces no se investigaba, no, sí investigábamos con las herramientas que teníamos. Es decir, se hacía aplicación de lo que es el principio de libertad probatoria, que está en el Código Procesal Penal, es decir, podemos probar de las maneras, mientras sea legal, legítimo y respete las garantías constitucionales del imputado, uno puede probar las cosas de la manera que presente, y lo que era la analogía, es decir, buscábamos adecuar normas que ya existían a la evidencia digital. Lo que hacemos ahora es poner las reglas claras sobre la evidencia digital para que tanto el imputado, el defensor, jueces, fiscales sepamos bien cómo son, cómo poner las reglas del juego, marcar bien la cancha y ver qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y figuras... en la visita anterior, entre las cosas que nos enterábamos es que había muchísimas denuncias que tenían que ser desechadas porque al no estar incorporada como delito en los códigos procesales, tanto nacionales como provinciales en aquel momento, no constituían delito, que era una de las cosas que nos llamó más la atención. Pero ese es otro tema, ¿no? Porque ese es código penal de fondo, que eso tiene que ver con el Congreso Nacional. Acá lo que se modificó y se incorporó es lo que la legislatura provincial puede hacer, que es incorporar
normas al procedimiento, es decir, Perfecto. cada provincia tiene su procedimiento. Entonces Salta ya tiene incorporada el tratamiento de evidencia digital. Pero por eso, las esto, conductas a esto iba, no. que esto ayuda, digamos, un poco, en definitiva, a cubrir un poco esos baches enormes que había entre la ciberdelincuencia en el crecimiento y la lentitud que tenía la aprobación de normas. Lo que hace es ayudar en lo que es justamente el proceso penal y la investigación. Por ejemplo, incorpora figuras como lo que es el agente encubierto digital. Hay situaciones, hay casos, sobre todo en delitos contra menores, ¿no? Delitos sexuales contra menores en la red, en donde si yo quiero entrar a ver una red de pedofilia que opera a través de Telegram, por ejemplo, yo no tengo otra opción que investigar a través de una figura de agente encubierto digital. ¿Por qué? Porque Telegram es una empresa rusa que nunca me va a dar información, entonces hay que buscar otras formas. Entonces estas herramientas vienen a colaborar y ayudar y a mejorar lógicamente la investigación. ¿En qué tipos de delitos va a ayudar particularmente esto que pasó? Por ejemplo, en todos, como les digo, la evidencia digital es transversal a todos los delitos, no solo los ciberdelitos, y en particular si yo voy a ver en mi actuación diaria, en lo que yo encuentro día a día, la incorporación, por ejemplo, de lo que es un artículo que habla de equipos conjuntos de trabajo interprovinciales, eso va a ayudar en, por ejemplo, en las redes de estafadores, ¿no? Redes de estafadores que operan, por ejemplo, la vez pasada, vamos a un ejemplo, tuvimos 21 allanamientos en la provincia de Jujuy, en la ciudad de Jujuy, en donde participamos el fiscal de Corrientes, el fiscal de Jujuy y Fiscalía de Salta, participé yo. ¿Por qué? Porque eran personas de Jujuy, una red de estafadores, que había algunos privados de su libertad y sus familiares que estafaban en distintas provincias, ¿sí? A través de medios virtuales. Entonces nos pusimos de acuerdo los 3 fiscales e hicimos en conjunto esta actividad. A partir de ahora, nosotros lo hicimos, obviamente respetando todas las garantías y teniendo en cuenta las legislaciones de las distintas provincias. Ahora hay un artículo que expresamente establece y prevé este tipo de participación, porque muchos de los delitos son así, son interprovinciales. El otro tema, el agente encubierto digital, por ejemplo, es fundamental para poder entrar y desbaratar redes de pedofilia. Si no, uno va persona por persona, qué importante es poder investigar grupos, ¿sí?, más organizados. Después tenemos lo que son las técnicas de remote forensic, que es, para decirlo así en criollo, es como hackear al hacker, ¿no? Meterle un troyano al hacker. Entonces, son medidas que realmente no tienen mucho uso, están previstas en España, en Alemania, Holanda también la tiene, con muchas restricciones, como está acá en este código, hay mucho control por parte de un juez de garantías, respeto a muchas garantías, hay que poner muchos requisitos para que un juez la autorice, pero qué importante es, por ejemplo, que si hay algún ataque, algún sistema de algún servicio crítico, por ejemplo, hablemos de servicio de salud, y hay un hacker que se está metiendo a hacer algún tipo de daño informático o lo que fuere, ¿por qué no poder nosotros también investigar de la misma manera a esta persona que está causando tanto daño, que está cometiendo un delito? Entonces, son herramientas que tienen mucho poder, ¿sí?, y que tienen que ser controladas. Bueno, cuando escuchaba este caso del trabajo conjunto entre Jujuy y otras provincias, pensaba en esto, en los límites, en las fronteras que se tiene con un delito que no tiene fronteras. Porque, digamos, alguien puede estar estafando o algo acá en Salta desde vaya a saber qué lugar. Entonces, ¿cuáles son las herramientas con las que se cuentan desde Salta, por ejemplo, para esto? Bueno, justamente, si uno piensa un poco en lo que es Internet, siempre nosotros desde la Fiscalía damos charlas en todos los colegios, ¿no? Estamos yendo una vez por semana, más que nada hablando de tema de delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes en red para que aprendan a cuidarse. Pero siempre empiezo la charla diciéndoles: Internet tiene 4 características muy importantes que nunca podemos olvidar. Uno, que es masivo, es decir, con un clic yo llego a miles de personas en menos de un segundo. Imagínense un estafador que le manda a 1000 personas el phishing o el engaño, con que de esas caigan 2, 3 y no tuvo ni que moverse de su casa y solamente es un clic. Entonces es masivo, no conoce fronteras. Entonces la persona que está delinquiendo aquí en Salta en realidad lo está haciendo desde otro lugar. En las estafas, la mayoría de los casos tenemos, el 95% dirían, no es gente que esté en Salta. Los estafados en Salta, pero los estafadores en provincias como Córdoba, Mendoza, Buenos Aires. Cuando hablamos de grooming, por ejemplo, tengo un par de casos en donde el groomer, es decir, el mayor que se contacta a través de un medio informático con un menor para cometer algún delito contra la integridad sexual de ese menor, tengo 2 casos donde el groomer está en Perú. Entonces ahí se tienen que activar otro tipo de vinculaciones a través de Interpol para poder investigar allá.
o derivar el caso para Perú. Después, entonces, es masivo, no conoce fronteras. Internet permite el anonimato, Internet nos anonimiza. Entonces, eso es una herramienta muy fuerte que tienen los delincuentes a la hora, sí, de buscar sus víctimas. Y lo otro que les digo es que Internet, foto, video, imagen, lo que sea, audio, mensaje que uno sube a Internet y ponga a disposición de la red, deja de ser de propiedad de uno y pasa a ser propiedad del universo. Entonces hay que tener mucho cuidado lo que uno sube, lo que uno comparte, lo que uno publica. En Salta, en estos últimos tiempos, y creo que lo hablamos un poco, pero tiene la sensación uno de que esto se va masificando, es todos los días. No sé si se han modificado los porcentajes de denuncias, si han aumentado los porcentajes de denuncias y qué tipo de delitos son los que más delitos en caso que sean considerados que se están denunciando. Lo que me sorprende, y sí es un fenómeno que yo creo que no es porque antes no se cometía el delito, sino que ahora se visibilizó la fiscalía y el trabajo y la posibilidad de denunciar. En los últimos meses crecieron mucho las denuncias por grooming. Grooming es este delito que se constituye a través de, o sea, diríamos, se tipifica como una persona mayor de edad que se contacta con una persona menor de edad a través de la red, ya sea el medio que sea, la red social que sea, Instagram, WhatsApp, Facebook, como sea. Entonces esta persona mayor de edad, muchas veces a través de engaño, a veces no, pero la mayoría de las veces a través de engaño, fingiendo ser un par, si de la otra persona, del niño o la niña, a través de la Play. Por ejemplo, los juegos online, la PlayStation es un escenario pero propicio 100% para los groomers, para captar niños. Entonces este mayor de edad se contacta a través de la red con un menor de edad, en donde busca cometer algún delito contra la integridad sexual. Generalmente le pide fotos, videos, ¿sí?, que son los típicos pedófilos, después esas fotos y videos van circulando por todo el mundo, y generalmente cuando el menor decide frenar, ¿sí?, este vínculo, empiezan las amenazas, extorsión. Entonces es un delito que trae aparejado muchos delitos posteriores. O sea, hace 2 semanas, 3 semanas, detuvimos una persona que, usando 4 perfiles diferentes durante 1 año y pico, estuvo atosigando y hostigando a una menor de edad, contra la cual cometió grooming, le hizo sacarse fotos, después con esas fotos le extorsionó a ella, extorsionó a su familia y abusó sexualmente. Entonces, como que son delitos que ahora están apareciendo lo que son las denuncias, que antes por ahí no se hacía. Es decir, no se puede establecer si es que han crecido o es que han crecido las denuncias nada más. Para mí crecieron las denuncias nada más. Sí. Las estafas siguen siendo muchas, como siempre. La gente por ahí ahora se está dando un poco más cuenta de las modalidades de estafa, está teniendo un poco más de cuidado, pero igual todavía no es suficiente. Tienen que tener más cuidado, hay que estar más atentos, más alerta. Y sí empezó a aparecer lo que es la estafa bancaria a través de troyanos bancarios, en donde a través de un phishing, es decir, en algún momento nos engañan y nos hacen bajar alguna, no sé, por ejemplo, algún link, hacer clic en un link o bajar, nos mandan un mail con alguna factura que dice que es de la FIP y nosotros la descargamos. Eso nos descarga un malware que se instala en nuestra computadora y cuando entramos al home banking verdadero, ahí se activa. Entonces, de esas, el último mes tuvimos muchas denuncias en donde las estafas fueron millonarias, ¿no? Pero bueno, es de todos los días y realmente sí va creciendo. Y sobre todo, como digo, el delito sexuales contra menores, que son los que más nos preocupan, ¿no?, en este momento. En el caso de las estafas, digamos, bancarias, particularmente, los más vulnerables son los mayores, que manejan, digamos, o no es así, uno tiene la sensación por lo que manejan poco o nada la tecnología y o lo que manejan la manejan mal. No, al revés, porque está tan bien hecha esta estafa, es por lo menos la bancaria, que cualquiera de nosotros podemos caer. Yo siempre digo, home banking yo lo opero a través del celular, porque a través del celular todavía no tuve ninguna denuncia que haya pasado. Sí se activan las computadoras, por ahí es un dato a tener en cuenta. Le pasa a cualquiera, sin distinción de edades, sin distinción de sexo, sin distinción de nada. Y cómo se da esta estafa bancaria es muy especial, porque uno está operando en el home banking verdadero y de repente como que avisa en la pantalla o empieza a girar una ruedita diciendo estamos actualizando datos o estamos actualizando, y de repente frena esa ruedita y nos vuelven a pedir el token. Ahí es porque nos están robando todo. Entonces no volvamos a poner el token, eso nos está robando nuestra contraseña. Y a partir de ahí, que nos vacíen la cuenta y que encima pidan préstamos a nombre nuestro, pasan segundos, ¿sí? No tengo mucho más tiempo, pero me parece importante que le dejemos
aclarar a la gente cómo tiene que hacer, a dónde se dirigen, cómo hacen para hacer las denuncias en estos casos. Bueno, en los casos, por lo menos de estafa bancaria, lo importante pero fundamental es, apenas me doy cuenta que estoy siendo víctima de esta estafa, hablar con mi banco, porque los bancos tienen formas de ir frenando esta transferencia de dinero que va pasando de una cuenta a otra, de un banco a otro. Entonces es fundamental hablar con el banco y hacer la denuncia. Primero banco, después denuncia, ya sea en la policía, ya sea a través de la página web de la Fiscalía, que es en Fiscales Penales Salta. Ahí tenemos un link donde podemos hacer la denuncia, y siempre estar atentos ante cualquier cosa extraña que pasa, tanto en la computadora como en el celular, apagar inmediatamente, no borrar nada y comunicarse con el banco. Bueno, en el caso del grooming, la tarea de los padres fundamental, ¿no? ¿Cómo se maneja esto en el tema de no invadir? Bueno, pienso en los padres que tienen que estar controlando a los hijos y que no se provoque invasión. Es imposible, aún los padres más dedicados y que estamos más presentes, más pendientes, es imposible que estemos 24 horas adentro del celular de nuestros chicos, es una realidad. Entonces por eso desde la Fiscalía nos pareció importante concientizar a los chicos. Entonces nosotros, nuestro mensaje, también a veces nos llaman para hablar con los padres o dar charlas a los padres, pero nuestro mensaje va apuntado a los chicos de sexto, séptimo grado y de primero a quinto año. Siempre hacemos esas charlas en donde les enseñamos cómo cuidarse, cuáles son los riesgos para que no sean víctimas de estos delitos y tampoco para que los cometan, porque todo lo que tiene que ver con difusión de imágenes de abuso o explotación sexual infantil, muchas veces son los mismos niños los que están cometiendo ese delito y a partir de los 16 años ya son imputables. Sí. Claro. Sofía, gracias por venir, como siempre, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Bueno, enseguida estamos hablando del panorama electoral. Hoy nos toca hablar con un precandidato al Parlasur y con un precandidato a diputado nacional. Ya volvemos.